Hablábamos de la seguridad jurídica para la inversión extranjera, la posibilidad además de que llegaran inversionistas de otras partes del mundo. El presidente mencionaba, por ejemplo, Qatar, Turquía, para que vinieran a sembrar en Venezuela y que la producción fuese tanto a sus países y otra parte se quedara en el territorio venezolano. También se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de entregar 1 millón de hectáreas a Irán para que sean producidas acá en Venezuela. Eso lo ha dicho, no se ha confirmado por parte del gobierno, pero sí lo ha dicho el viceministro iraní de Asuntos Económicos. ¿Cómo se pudiera avanzar en estas alianzas internacionales manteniendo el principio de la Constitución establecido, por ejemplo, en el artículo 13, que contempla, entre otras cosas, que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado a territorios extranjeros? ¿Cómo podríamos hablar de transparencia y explicarle a la población ese escenario? En primera instancia hay que decir que, según entendemos, no está en ningún caso planteado la transferencia de la soberanía del territorio. En todo caso, las inversiones vendrían a ejercer aprovechamiento de acuerdo a las leyes venezolanas y en el marco de la soberanía venezolana de esas tierras. En segundo caso hay que decir que en Venezuela hay tierras suficientes para eso y para un poco más. En este país hay 47 millones de hectáreas de vocación productiva de biomasa con fines alimentarios. Ahí están las tierras de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura, de la acuicultura. En tercer caso hay que decir que hasta ahora no se conoce el texto ni del acuerdo con Irán ni de ningún otro tipo de acuerdo, así que todo lo que digamos entra en el mundo de la especulación. Pero entrando en el mundo de la especulación, sí hay que decir que estos acuerdos tienen como limitante y como marco fundamental de implementación la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que no permite la concentración de la tierra en pocas manos, que no permite el alquiler de la tierra, que no permite el medianeo. En el caso de que alguna de esas figuras fuese la que el Estado quisiese implementar, habría que hacer una reforma de la ley. Pero esperemos a que el Estado lo haga. Lo que sí es importante decir es que la frontera agrícola de Venezuela es la menos eficiente de América Latina. Somos el país que tiene el mayor volumen de tierras ociosas o no aprovechadas de su frontera potencial en Sudamérica. ¿Por qué? ¿Por qué están ociosas esas tierras si hay tantos productores? Fundamentalmente por todo lo que nos ha pasado en los últimos años. Aquí hubo un fenómeno grave de terror agrario, del cual aún persiste en la secuela, y eso desactivó un buen número de hectáreas de producción. Al menos 8 millones de hectáreas fueron desactivadas producto del terror agrario, ese proceso de ocupación y saqueo de tierra que se vivió aquí, liderado por algunas organizaciones que en inicio fueron organizaciones campesinas y que hoy han derivado en organizaciones delictivas que malponen el nombre del campesinado. El campesinado es el origen de la nación, todos venimos de los campesinos. Además, los pequeños productores han quedado un poco... Al final, campesino es todo el que vive en el campo, tenga mucha tierra, tenga poca tierra o no la tenga. Entonces habría que esperar a ver qué sucede en esos niveles, pero por otro lado sí entendemos que es importante el ingreso de inversión extranjera directa con destino al campo, porque la inversión extranjera directa termina haciendo modelaje de la producción nacional. Eso benefició en forma extrema a países como Uruguay, como Paraguay, como Brasil, como Argentina, está beneficiando a Colombia en el desarrollo de los llanos occidentales. Al final no es malo que vengan los que tienen éxito en la producción aquí, al final no es malo que vengan quienes han hecho inversiones y tienen dificultades en sus propios países de origen para lograr buenos rendimientos. Venezuela tiene aguas, Venezuela tiene tierras, Venezuela tiene agrotécnicos, Venezuela tiene 500.000 familias rurales que requieren empleo y Venezuela tiene la posibilidad de producir alimentos para 120 millones de personas. Solo somos 27 y solo estamos produciendo alimentos para 12. Yo soy optimista en este caso. Lo que sí le pedimos al gobierno es claridad y transparencia en estos elementos. Desde FEDEAGRO se ha asegurado que la producción de fertilizantes no es la que ha dicho el presidente de la República y el ministro Wilman Castro Soteldo. Aseguraban que 22 millones de toneladas se necesitan en el campo venezolano de fertilizantes para la producción. Ellos aseguran que se han producido 10 millones. FEDEAGRO ha desestimado estas afirmaciones. ¿Cómo está la productividad en la actualidad de fertilizantes para el suelo venezolano? Mira, con una simple lectura satelital de la huella de carbono de las plantas de petroquímica venezolana podríamos cotejar que lo que FEDEAGRO está diciendo es cierto. Yo exhortaría al Ministerio de Agricultura a que tenga más veracidad en las cifras que ellos transmiten y que le transmiten al jefe del Estado para que él retransmita a la sociedad. La verdad es que FEDEAGRO tiene razón, la verdad es que somos extremadamente dependientes de las importaciones de agroquímicos y del conjunto de insumos para la producción de alimentos en Venezuela. El 70% de la industria del insumo depende de los puertos.
sobre el 70% de la cadena de valor del sistema alimentario está intervenida por importaciones. No son importaciones, pero sí tiene componente de importaciones. No solo estamos hablando de importaciones de materias primas y de fertilizantes, sino hasta de resinas para producir los envases, el Tetra Pak, los preservantes. En el caso de la industria avícola puede ser que las gallinas sean venezolanas, pero el grueso del maíz y de la soya que consumen son extranjeros, o las vitaminas, o los minerales, o las vacunas. Es decir, nosotros necesitamos una política industrial que en condiciones competitivas active nuestras capacidades industriales nacionales, y es importante esto, condiciones competitivas. No tiene ningún sentido obligar a los consumidores a consumir caro porque sea producto nacional. Y con esto regreso al punto que te decía de la competencia desleal. Es indispensable que en este momento en el que Venezuela vuelve a reinsertarse a los mercados internacionales, que se va a abrir al comercio con un país como Colombia, que tiene al menos 15 TLCs abiertos. Hoy están reunidos en territorio colombiano. Es importante que ahora que nos abrimos un país que está tan abierto al mundo como Colombia, que tiene 15 TLCs activos, nosotros tengamos la salvaguarda de que esa apertura no lesione nuestras capacidades productivas. En este momento los productores de papa están padeciendo dumping. ¿Cuál es la consecuencia del dumping o de la agresión comercial o guerra económica? Porque la mejor traducción de una agresión comercial es guerra económica en el caso de la agricultura. Pues la pérdida de los puestos de trabajo y el desarraigo de la población de la montaña. Si nosotros perdemos la rentabilidad en la producción de papa, de zanahoria, de tomate, de cebolla, en los valles y en las montañas andinas, pues la consecuencia va a ser la reactivación de los ciclos migratorios. Este viernes va a haber una asamblea en la población de Pueblo Llano, la convocan los amigos de la Confederación de Productores de Papa en Venezuela, y nosotros la vamos a acompañar. Va a ser el viernes a las 2 de la tarde en la población de Pueblo Llano. Esperamos que los productores estén allí. Entiendo que hasta el gobernador de Mérida pueda asistir, que el gobernador de Trujillo pueda asistir. Hay que construir consenso en torno a la defensa de la producción nacional, y no es en torno a una bandera proteccionista, porque la verdad es que nuestros productores están en condiciones de competir. Ni política tampoco, ¿verdad? Ni es una bandera política segmentaria, es una bandera en la que podemos unir a la sociedad venezolana, la defensa de nuestra agricultura, la defensa de la papa del venezolano, la defensa de que hayan alimentos venezolanos en la mesa de los venezolanos. Señor Arciniega, tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Seir Contreras está listo para presentarlas y para que usted responda lo más brevemente posible. Sí, Francis, buenos días para nuestro invitado, para la audiencia que se va incorporando al programa a esta hora. Varios comentarios de la audiencia. Rosángel Mendoza escribe: ¿cuántos años tienen esas tierras cultivadas? ¿Garantiza el Estado el alimento a su pueblo? Ni siquiera el artículo 91 de la Constitución se cumple para los trabajadores públicos. Pregunta. Bueno, en Venezuela pueden haber 5.000 años de agricultura. Bueno, otros comentarios. Ramón Ramos le pregunta: ¿bajo qué condiciones se pudieran entregar ese millón de tierras a los iraníes? Y lo voy a unir a un comentario de Goro José Zamora, que dice: saludos, primera página, referente a la inversión extranjera, la misma está sometida a lo establecido en el artículo 301 de la Constitución. Si se puede leer el artículo, disiparíamos dudas al respecto. Sobre el artículo 13 no aplica, pues solo serían alianzas económicas. ¿Se refiere a ceder el territorio venezolano o es una alianza de producción binacional? La legislación nacional es clara, tenemos una muy buena ley de inversión extranjera directa en el país. Lo que correspondería es la aplicación. No se puede ceder el territorio, pero en efecto sí puede haber tanto desprendimientos en condiciones de propiedad privada, como si se hacen algunas reformas pudiésemos tener inclusive alquileres o concesiones de la tierra. Denis Pernilla dice: buenos días, el agua, la electricidad, reactivación de empresas quebradas, creación de empleo son prioridades urgentes. La agroindustria es suficiente como está con nuestros campesinos. La ayuda y atención directa sería más sólido. Deben atacar los verdaderos problemas. En efecto, las capacidades agroindustriales venezolanas son tremendas. Venezuela tiene una capacidad instalada de procesamiento de alimentos en torno a 2 millones de toneladas métricas por mes, un país que no llega a consumir 500.000 toneladas. Hay que garantizar el apoyo a los productores. En efecto, una de las cosas interesantes que deberíamos de promover es que el Estado amplíe lo que ellos han llamado la Alianza Científico-Campesina, que está promoviendo la mejora de los rendimientos y del manejo agronómico en algunas zonas del país. Darwin Escalona le escribe: buenos días, invitado. ¿Cómo su organización es un centro de estudios agroalimentarios o como su organización es? Le pregunto, ¿por qué no han estudiado el por qué en el estado de Yaracuy dejaron de financiar al pequeño productor y por qué solo los enroscados sí? Mira, ojalá tuviéramos fondos y condiciones para estudiar todo lo que quisiéramos. Juan Carlos Valerón dice: ¿a dónde se vieron las políticas de estímulo a la producción agrícola? Porque en Tucupido y en todo el estado Guárico solo le dieron créditos e insumos agrícolas a los grandes productores, dejando a los pequeños y medianos productores por fuera, como siempre. Lamentablemente estamos en una política, o lamentable o benéficamente, en el marco de una política de contención inflacionaria, en la cual para beneficiar el objetivo de la reducción de los niveles de inflación se ha limitado la emisión de crédito.
entendido que la baja confianza en la moneda nacional traduce en buena medida las emisiones de crédito masiva en incremento de la presión inflacionaria. Venezuela está escogiendo entre el crédito y la inflación y yo creo que es correcto escoger la reducción de la inflación. En el camino, mientras construyamos confianza, se irá reactivando la emisión de crédito con la vía de la reducción del encaje cambiario, pero solo la reducción de la desconfianza va a permitir que haya más crédito. El RBK 2005 dice, buenos días, ¿por qué ofrecerles tierras en Venezuela a otros países para que las exploten? Eso es reconocer la incapacidad de nuestro gobierno para crear condiciones para nuestros productores nacionales que las hagan cumplir. ¿Dónde está esa soberanía en la que se jacta la revolución? ¿Hay alguna deuda por parte del Estado venezolano desde el punto de vista de otorgamiento y legalización de las tierras para los campesinos y los trabajadores de nuestro país? ¿Y qué contraste se puede hacer con estas concesiones que se puedan estar dando a concesiones extranjeras o a otros países? En primera instancia difiero profundamente que el abrirnos a la inversión extranjera directa en el campo sea la demostración de un fracaso. Eso lo hacen países tan exitosos en el mundo agropecuario como Australia, como Nueva Zelanda, como la Argentina, como el Brasil, como los propios Estados Unidos. Nosotros vendríamos a replicar lo que en el mundo funciona, que es atraer inversión, que es atraer modelaje y a su vez ese modelaje termina generando un efecto contagio en la producción interna que genera e induce saltos cualitativos. En el caso de los temas de la propiedad de la tierra y en los temas relativos a la seguridad y el apoyo a nuestros productores, pues coincido plenamente en la reivindicación. Ahora que hablamos de apoyo a los productores, señor Arciniega, es un tema que llama poderosamente la atención porque esos mismos productores que producen en el campo venezolano contra todo pronóstico. Contra la naturaleza, empezando. Contra la naturaleza, por solo mencionar unos, porque tenemos otros problemas como por ejemplo el abastecimiento de diésel, que es un escenario... O la matraca. La seguridad en cuanto a nuestras unidades de producción que se ven afectadas por estos grupos delictivos de los que hablábamos hace algunos minutos. ¿Cómo se está haciendo en ese sentido? ¿Qué podemos hacer para ayudar más fehacientemente al pequeño y mediano y grande productor, tomando en consideración maquinarias, costos de producción y créditos bancarios? En primera instancia, creo que hay que hacer un llamado al Ministerio del Interior a que acelere la implementación de los cuadrantes de paz rurales, que incremente el pie de fuerza en las zonas rurales, que cree el Cuerpo de Policía Nacional para los espacios rurales, para empezar a mejorar la atención de los temas de seguridad. En segunda instancia, hacerle un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y de nuevo al Ministerio del Interior para que ejecuten el conjunto de sentencias y decisiones judiciales y administrativas que refuerzan la seguridad jurídica en el campo. Es importante que en Venezuela, si los tribunales deciden algo, si las instituciones administrativas del Estado decidan algo, eso pase del papel a la realidad. En el caso del apoyo con el tema de maquinaria, Venezuela tiene al menos unos 30.000 tractores que son reparables, que ahorita no están funcionales. Creo que sería interesante poner en marcha una política de repotenciación de esos tractores. Más allá de adquirir, nosotros somos un país con dificultades, podríamos extender la vida útil de lo que tenemos, pero para eso habría que hacer una alianza tecnológica para poderlos repotenciar. En el caso de los temas de crédito, creo importante empezar a utilizar la bolsa de valores, sobre todo la bolsa agrícola, para empezar tanto la comercialización de volúmenes de alimentos, para de esa manera acercar a productores y consumidores, a los grandes consumidores, los grandes comercializadores, reducir los márgenes de intermediación y transparentar el mercado, y por el otro lado generar esquemas a través de la bolsa en los cuales el inversionista en forma directa coloque su dinero en las unidades de producción. Mientras tanto, y lo reitero, mientras no construyamos confianza, no hay posibilidades del otorgamiento masivo de crédito, porque si mañana el encaje bancario baja, si mañana se duplica o se triplica los volúmenes de crédito que se le ingresen a la economía nacional, lo que tendríamos es un incremento tanto del precio de la moneda extranjera como de la inflación. Y los venezolanos creo que ya escogimos hace unos años que queremos menos inflación, aunque tengamos que pagar un precio tan alto como la no carencia de crédito, como la no presencia de crédito. Es un tema central en el sector productivo y económico nacional. La confianza es el gran capital faltante y por construir en las agendas económicas venezolanas. Es un capital intangible, pero es el más importante de todos ahora. Nos corresponde despedir esta entrevista. Gracias por sus planteamientos, por sus argumentos tan específicos y tan claros a la audiencia de Primera Página a propósito de todo el escenario económico que se ha venido vislumbrando también en los últimos meses y que involucra, sin lugar a dudas, al sector agroproductivo nacional tan importante para el desarrollo de nuestro país. Conversábamos con Edison Arciniega, él es presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Pausa y regresamos